para que se sentaran, pero como uno es el que va a empezar y el otro va a terminar, con nosotros la hermana Yulivian Adaveda, ¿verdad? Una hija de esta casa, amén, gloria al Señor. Ella es obrera del Señor, del Concilio Luz de Salvación, amén. Y pues es la primera vez que ella nos predica, gloria a Dios, que para bien sea, amén. Con el así dice el Señor. Así que Yulivian con nosotros y luego mi hijo evangelista del Señor, Juan Luis Morales Meléndez. Amén, gloria al Señor. Que él va a finalizar la prédica. Así que hermano, ponga su copa boca arriba. Vamos a orar por ellos. Uy, santo Jehová. Amén. Vamos a orar por ellos. Ajá. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Gloria al Señor. Que el Señor los use. Bendito Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que tú uses a Yuli, como cariñosamente le decimos, y a Juan Luis, Dios mío, de una manera especial. Háblale a las vidas que nos escuchan y nos ven a través de la internet. Para nosotros es un honor, Dios mío, tenerlos hoy aquí en nuestra iglesia predicando la palabra. Y vendrán muchos domingos más, Señor, porque tú lo dijiste, Señor, y hay que obedecerte. Tú al que llamas, Señor, los respaldas. Ayúdalos, bendícelos. Pasa el carbón encendido sobre sus labios. Haz milagros, portentos, maravillas y cosas grandes de parte tuya. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Yuli con nosotros. Aleluya. Para mí es un gozo estar aquí, ¿verdad? Predicamos las 7 palabras el día de Viernes Santo y el Señor ha sido tan bueno que me ha permitido estar aquí de nuevo predicando su palabra. Y esta mañana del Señor, pongan sus copas boca arriba porque el Señor tiene algo tan agradable para hablarle, ¿verdad? Y en esta mañana nosotros escogimos por tema agradecidos de mi libertad. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos de su libertad? Dile al que está a tu lado, ¿estás agradecido de tu libertad? Vamos a buscar la lectura de la palabra en Marcos 5. En San Marcos 5, del 1 al 13. Iglesia, póngase de pie. Marcos 5, 1 al 13. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Amén. La palabra del Señor dice en Marcos 5, 1 al 13, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos de él, y desmenuzados los grillos, y nadie los podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a una gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas?
y le respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque ya es bendita. Señor, gracias te damos una vez más, Padre, porque nos va a permitir, Señor, entrar, Señor, en aguas profundas, Padre Santo, pero tú estarás, Señor, con nosotros y estarás hablando por medio de mí, Señor, Padre Santo, y por medio de mi amado esposo, Señor, para edificar, Señor, las vidas de aquellos que nos escuchan, tanto en las redes como en nuestra iglesia. Amén. Nosotros estamos agradecidos de nuestra libertad. Cuando nosotros buscamos la definición de ser agradecido, nosotros podemos ver en el diccionario que se ofrece una compasión o responde favorablemente a un trabajo o al esfuerzo que nosotros le dedicamos. Pero estar agradecido de Dios no es lo mismo estar agradecido del mundo. Un corazón agradecido de Dios es que no importa las circunstancias, activa las bendiciones y el vínculo que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. La libertad, nosotros decimos que nosotros somos libres, pero la libertad es la facultad de lo que posee una persona y de lo que nosotros permitimos en actuar en diferentes situaciones de nuestra vida. Hay a veces que nosotros somos libertad de elección porque nosotros somos un libre albedrío, ¿verdad? Nosotros tenemos libertad de culto gracias al Señor, ¿verdad? Porque estamos en Puerto Rico. Porque hay países que no tienen libertad de culto ni tienen libertad de expresión. Pero nosotros tenemos que ser agradecidos porque nosotros tenemos libertad de expresión, ¿verdad? Aquí donde nosotros nos encontramos. Pero para estar agradecidos de nuestra libertad, tenemos que reconocer que nosotros fuimos esclavos. Y nosotros somos esclavos. ¿De qué somos esclavos? Somos esclavos de llevar su palabra a más vidas. Pero el esclavo que menciona aquí, ¿verdad? Es el que carece de la libertad. El que carece de sus derechos propios y está sometido a una absoluta voluntad al dominio de otra persona. Un esclavo, a nadie le gusta ser esclavo. A nadie le gusta estar sometido a otra persona. A nadie le gusta que lo manden. Y más el puertorriqueño, que no le gusta que le digan las cosas en su cara, ¿verdad? Hay pocas personas que dicen las verdades y nosotros nos quedamos, ¿verdad? Calladitos. Pero cuando te dicen la verdad es porque el río suena, ¿verdad? Cuando te privan de tu libertad, te colocan unas cadenas, unas esposas. Y según nosotros seguimos siendo agradecidos de nuestra libertad. Pero ¿cuántas cadenas nosotros hemos pasado y cuántas cadenas nosotros hemos tenido en esta vida? Los romanos en este tiempo, ¿verdad? En ese tiempo, no iban jamás a la guerra sin llevar unas cadenas. Y las cadenas eran la prevención para los prisioneros. Según ellos tenían 3 tipos de cadenas. Unas cadenas de hierro, unas cadenas de plata y unas cadenas de oro. ¿Por qué? Porque estas cadenas identificaban al esclavo. Depende del color de tu cadena, era el color de tu condena. Entonces, si nosotros tuviéramos cadenas, nosotros tenemos cadenas visibles. No, nosotros tenemos cadenas espirituales. Las cadenas espirituales no se definen por el color. Pero nosotros podemos ver, ¿verdad?, que con la misericordia del Señor ha derribado esas cadenas. ¿Qué es la cadena como tal? La cadena es un objeto que se que se coloca en eslabones. Entonces, ¿qué tú prefieres ser? ¿Cadena o la parte principal que es el eslabón, la que une esa cadena? Yo prefiero ser el eslabón.
Nosotros podemos ser muy grandes, pero cuando te ponen esa cadena, esa restricción y te privan de tu libertad, ¿qué tú vas a hacer? Nosotros, ¿verdad? Tenemos un objetivo. No importa cuán grande ni cuán gruesa sea tu cadena, nuestra fe tiene que estar puesta en el Maestro. Nuestra libertad tiene que estar puesta en que el Señor obre para nosotros, ¿verdad? No importa cuán pequeña, no importa para qué se utiliza, ni cuánta dureza tenga, el Señor la va a derribar. Cuando nosotros por fe caminamos, por fe vemos que nosotros le decimos a esa montaña y se mueve, y el Señor abre caminos donde no los hay. Por la historia nosotros hemos visto un hombre endemoniado. Un hombre que cuando Jesús llega, él corre a los pies del Maestro. Un hombre que era privado de su libertad porque tenía muchas cadenas, pero esas cadenas eran espirituales. Muchas guerras espirituales y muchas batallas, que donde empiezan las batallas es en tu mente. Las batallas de nosotros empiezan en nuestra mente, no en nuestro corazón. Cuando nuestra mente se llena de basura, nuestro corazón transmite basura. Y cuando nuestra mente se llena de Dios, nuestro corazón es agradecido al Señor. Simplemente nosotros podemos empezar a ver cómo nosotros podemos comparar las cadenas que nosotros tenemos espirituales con las cadenas del mundo, las que se ven. ¿Cuántas cadenas nosotros hemos roto? ¿Cuántas cadenas nosotros hemos permitido que el Señor nos liberte? A menudo no se siente la esclavitud. Nosotros no podemos decir que nosotros somos esclavos porque no lo vemos. Pero nosotros estamos prestos a que seamos esclavos del enemigo si no ponemos nuestra confianza en el Señor. La Biblia dice que uno tiene que ser santo y puro y libre de pecado en Juan 1:3. También hay algo en ti que quiere seguir pecando en esta mañana. En el fondo no es realmente lo que tú quieres. En el fondo no es realmente lo que tú deseas. Pero cuando tú no sometes esa carne, las cadenas están y no se rompen. Porque si tú no te sometes al Maestro, tú no vas a romper esas cadenas ni vas a permitir que el Señor las rompa. Cuando tú sientes las cadenas que te atan y te impiden hacer tu voluntad y la del Señor, una y otra vez nosotros entonces despertamos un verdadero odio contra el pecado que habita en nosotros. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí, porque según el hombre interior me deleitó en la ley de Dios. Eso lo dice Romanos 7, 21, 22. Te deleitas ante la ley de Dios. Sin embargo, el pecado está muy cerca de ti. Aunque tú no lo veas, te sigue rondeando, porque un árbol sin fruto, el pecado no se le acerca. Solamente el árbol que tiene fruto es el que le van a apedrear. Entonces, a veces nosotros queremos hacer el bien, pero hay dos caminos. Uno que te conduce al bien y uno que te conduce al mal. Entonces, ¿cómo nosotros podemos discernir este camino? Dejando que el Señor nos libere de nuestras ataduras, nos libere de nuestro odio, nos libere de la maldad. ¿Verdad? Solamente porque decidimos vivir para Cristo, no significa que el pecado desaparecerá de nuestra vida. Significa que nosotros tenemos que ser hijos de Él, reconocerlo a Él y dejar que Él bregue con nosotros. Entonces, estamos como el gadareno. Como el gadareno. También necesitamos que Dios nos hable. Entonces, ¿cómo Dios te va a hablar en medio de la oración? No hay más ninguna conexión directa que te permita hablar con Dios y que te permita escuchar la voz de Él más que la oración. Entonces, ¿cómo te va a hablar si tú no lo dejas tan siquiera ni entrar a tu corazón? Porque ayer, de testimonio, la hermana hablando conmigo me decía, mira,
La palabra dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero ella no sabía este tema. Y yo pude reconocer que a veces nosotros podemos ver que otras personas no conocen a Cristo porque nosotros mismos no le hemos mencionado a Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer que la persona se liberte si nosotros hemos sido mandados a llevar su palabra? Entonces, no importando las circunstancias, no importando el panorama que esté a nuestro alrededor, Dios nos va a permitir, ¿verdad?, que esas cadenas se rompan por medio de la oración. Puedes romper las cadenas que te atan, siempre y cuando tu odio contra el pecado sea suficiente fuerte para negar el pecado y dejar que Dios entre en tu corazón. Amén. Esta mañana voy a cederle el micrófono. Seguimos. Podemos pensar cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros. ¿Cuánta misericordia Dios tuvo contigo? ¿Cuántas cadenas se te rompieron antes de entrar por ahí? ¿Y cuántas cadenas tú tenías antes de llegar por ahí? ¿Y cómo ha sido tu vida transformada por medio de Dios? Porque Dios ha sido, ¿verdad?, la fuente de energía para nosotros seguir llevando su palabra. Pero ha sido nuestro Padre Celestial en el momento de la angustia. Porque ninguno que está aquí ha pasado una vida de lujos. Porque para estar aquí tú tuviste que pasar un proceso. Y ese proceso no es el resultado de tu vida. Ese proceso es solamente la entrada para que Dios bregue en ti y rompa las cadenas que el enemigo te tenía con los ojos vendados. El enemigo. Amén. Nosotros podemos morir en la naturaleza pecaminosa en ti y ser libre. En Colosenses 3:5 lo dice. Quiere decir que Dios podía romper las cadenas de ese gadareno cuando él se arrodilló ante él. Entonces el gadareno nos muestra a nosotros que siempre que nosotros queramos que nuestras cadenas se rompen, ¿dónde tenemos que estar? En los pies, ahí. Porque no podemos estar en otra forma si no nos bajamos, si no nos humillamos ante Él. No podemos ser libres. Y el Señor lo más que quiere en esta mañana es que todos seamos libres. ¿Para qué? Para que esta iglesia eche fruto. Para que esta iglesia, las semillas que nuestra pastora sembró, emergen. Amén. Esta iglesia por experiencia propia, yo vi cómo el Señor bregaba que en medio de las circunstancias que estábamos en medio del COVID, esta iglesia no trancó sus puertas. Esta iglesia estuvo presente en todas las actividades. En medio de pandemia salimos adelante. En medio de temblores salimos adelante. Y el Señor nunca nos dejó caer. Entonces, ¿cuántas cadenas nosotros rompimos del enemigo? El enemigo no va a estar contento. Porque cada vez que la gloria desciende del cielo, el enemigo te va a mandar, ¡pum!, algo. Cuando más gozoso tú estás es cuando más el enemigo se enoja. Cuando más oportunidades el Señor te ha dado para ser libre, el enemigo siempre te va a mandar algo para que esa libertad se tumbe, ¿verdad? La Biblia contiene el poder que necesitamos nosotros para terminar con todo pecado que en nuestra vida está. Todos los días, ¿verdad? Porque el que esté libre de pecado tire la primera piedra, lo dice en la Biblia, ¿verdad? Pero cuando nosotros decimos, no, yo no peco, pero ya estás pecando. Entonces, tú vas a permitir que las cadenas que se te rompieron un día, ya el lunes vas a cogerlas de nuevo. No, nosotros tenemos que esperar que Jehová las rompa y las deje ahí, ¿verdad? El poder que necesitamos para que hacer las cosas
que nosotros queremos hacer es según la obediencia que nosotros tengamos en Dios. Entonces, para tener esa obediencia, el Señor nos dará la libertad por medio de esa obediencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seguir orando, seguir buscando más del Señor, y cuando estemos como encadenados, ahí, arrodillados ante sus pies, para que el Señor nos liberte una y otra vez, porque todas las mañanas son nuevas. Todas las mañanas el Señor nos da aliento fresco, y nosotros vamos a ver su misericordia en nuestra vida siempre y cuando nosotros obedezcamos, ¿verdad? Y el pecado siempre va a parecer bonito. El pecado nunca se te va a mostrar en forma terrible. El pecado siempre te va a endulzar el oído y siempre te va a decir, no, pero esto está mejor. Pero el que tiene a Dios tiene el Espíritu Santo adentro. Y el Espíritu Santo es el que te va a mostrar si eso es bueno o eso es malo. Entonces, la Biblia nos llama a ser completamente libres. Ya no estamos más atados con las cadenas. Ya no estamos como estábamos antes. Ya escalamos los peldaños que teníamos que escalar para llegar aquí. Ya tú tuviste que pasar sacrificios, pero los sacrificios que tú haces no son en vano. Los sacrificios que tú haces hoy, tú verás el fruto mañana. Las cadenas que se te están rompiendo hoy son las que te van a libertar mañana. Entonces, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza y se levantarán como las águilas. Gracias, mi amor. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Eso lo dice Isaías 40:31. Y en otras palabras, esto nos expresa que seremos libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias. Gloria a Dios, mi alma te alaba, tremendo. Gloria, gloria pueblo. Esto está bueno, mi alma te alaba. La presencia de Dios se siente aquí de una manera especial. Esta mañana tan hermosa. Vamos a hablar agradecido de mi libertad, como dice el título. No sé cuántos aquí están agradecidos de mi libertad, pero yo estoy agradecido de mi libertad. Porque un día me encontraba en las profundidades de allá en el mundo. Y mientras yo me encontraba allá, el enemigo se burlaba de mí. El enemigo quizás vino muchas veces y me decía, mira, no vas a salir de la circunstancia que tú te encuentras. Pero hoy les digo que vino un Dios de poder y me libertó, me transformó. Y mira dónde estoy parado por la misericordia de Él. Porque cuando una promesa, iglesia, cuando una promesa desde el vientre de mi madre fue promesa, Dios cumple, iglesia. Por eso somos agradecidos de mi libertad. Aquí vemos a un hombre que cuando llegó Jesús y pisó allí la tierra, ya los demonios sabían que Jesús estaba allí. Ya los demonios sabían que ya el maestro estaba allí. Ya cuando Jesús llegó allí, ya que los demonios que estaban en aquel hombre ya sabían que había problemas. Ya sabían que el maestro, el que podía sacarlos de aquel hombre, estaba allí. Por eso aquel hombre iba por los sepulcros, porque no había nadie que le pudiera quitar esos demonios. Eran legiones. Dice que se tiró de rodillas al maestro y reconoció. Cuando estamos atados, se lo digo por experiencia propia, reconocemos cuando estamos atados. Porque cuando la presencia de Dios llega a la vida de uno, cuando Jesús llega y toca a uno, el Señor viene y empieza a trabajar con uno. Y esas cadenas que ese hombre rompía, y esas cadenas que aquel hombre se daba golpe,
Él cayó de rodillas. Porque vemos ser agradecido de la libertad. No sé en qué momento estás viviendo. No sé qué punto de tu vida estás viviendo. Ya las cadenas que el mundo nos tenía han sido rotas desde que te convertiste al Maestro. Ya las cadenas, porque cuando Dios rompe las cadenas, ¿qué propósito contigo tiene? Porque cuando Dios quiere un propósito con una persona, las cadenas se rompen. No sé cuánto tiempo llevas así. No sé cuánto tiempo llevas sintiéndote así, iglesia. Como aquel hombre. Estamos viviendo unos tiempos que el mundo está en guerra. Jesús viene pronto. Cuando el hermano habla, todavía yo lo escucho diciendo: Cristo viene. Y viene pronto. Yo le digo: Señor, levanto las manos al cielo y le digo: Señor, si hay algo en mi vida que no te agrada, quítalo de mi vida, porque no quiero que sea borrado mi nombre del libro de la vida. Por eso yo le digo al Señor, cada vez que me hinco, ha sido una lucha espiritual bien grande predicar hoy aquí. Porque el enemigo es bien sencillo, trabaja de esta manera. Le pone precio a tu cabeza. Apúntalo, Yuli, que es una prédica. Le pone precio a la cabeza de cada creyente. ¿Saben por qué? Porque cuando tú te conviertes, le entregas tu vida a Cristo, te conviertes en enemigo del diablo. Señor lo reprenda. Pero el enemigo ahí te puede poner la mira, porque dice: ahora yo voy a tratar de tumbarlo, porque va a ser que más me quiten más almas del infierno. Va a ser el propósito porque Dios va a estar trabajando con él. Pero el enemigo no trabaja solo. Aquí lo vemos en la escritura. Dice que Jesús le dijo: ¿cuántos son? Legión me llamo. Tenía nombre. El enemigo te pone nombre cuando te ata. El enemigo te pone cuando te vas para el mundo y te enfanga, te pone prostituta, te pone drogadicto, te encadena, te pone alcohólico, te pone usurero, te pone nombre. Sin importar cómo tú te encuentres, lo más maravilloso es que Jesucristo te cambia el nombre. Y que las cadenas se rompen. Si vemos aquí, cuando estuvimos esclavos del pecado, ese hombre llevaba años esclavizado, lleno de demonios, y simplemente quería ser salvo. Quizá era la burla de muchos. Quizás todo el mundo se reía de ti. Ahora mismo quizás se burlan de ti porque eres aleluya, pero cuando estabas en el pecado se burlaban de ti porque te bebías todo el ron completo. Quizás ahora mismo se burlan de ti porque estás adorando en una iglesia y te llaman loco, pero cuando cogías y venías y acelerabas un carro a 100 millas o subías el componente a tu fuerte con música, se llaman las palabras, se burlaban de ti. Ahora mismo quizás esos amigos tú no los tienes. Quizás ahora mismo no tienes esos amigos. Pero el enemigo, ¿qué hizo ahora? Él piensa que puede atar al creyente. Él piensa que puede atar a la alabanza. Él piensa que puede apagar la iglesia. Pero hoy le digo, iglesia, seamos libres. Seamos libres de eso que nos ata. Seamos libres de eso que nos oprime. Porque Dios quiere una iglesia sin mancha, sin arruga. Dios quiere una iglesia que cuando lleguemos allá podamos entrar a las moradas celestiales. Por eso hoy les digo, vamos a ser libres. Cuando vemos mi experiencia de trabajo, una vez hablé con un convicto y yo le dije: ¿cómo te sientes cuando te ponen las cadenas?
¿Cómo te sientes cuando me dice las cocolías? ¿Cómo te sientes? Como si me muriera en vida. Muchos caminamos muertos en vida. Yo caminé muerto en vida. Quizá para todo el mundo yo estaba bien, pero espiritualmente estaba muerto. Estando empezando en el evangelio seguía muerto. Porque no quería darle ese paso y que Dios trabajara con lo que me hace daño. No le permitía que Dios trabajara en mi corazón con lo que me hería. No permitía que Dios trabajara, hiciera un propósito en mi vida con eso que me afectaba. Después, cuando yo les digo, ¿y por qué tú cuando te liberan vuelves a hacer la fechoría para caer? Y él me decía, gobierno, es que me acostumbré. El enemigo te hace que te acostumbres a estar atado. El enemigo hace que tú te acostumbres a vivir en esa condición. El enemigo hace que tú veas a los demás y veas el defecto de cada persona, el defecto del pastor, el defecto de la pastora, el defecto de los hermanos, el defecto del lugar, de todo el mundo. Pero eso hace el enemigo, que te acostumbre, que tú digas, no, aquí estoy bien, porque si me muevo de aquí, Señor, si yo me muevo de aquí, me va a molestar estar allí. Yo no, mira, Señor, es que Anthony, mi mami lo quiere más que a mí. Y él dice, no, mami lo puso, Dios puso a Anthony al lado de mami para que ella supiera y para que yo supiera conocer un verdadero hermano. Eso es para que vea cómo Dios trabaja, para que vea cómo Dios empieza a trabajar. Y ahí es que tú empiezas a crecer. Y ahí es que tú empiezas a ser libre. Ahí es que tú empiezas a sacar lo que te hace daño. Ahí es que Dios empieza a limpiar la casa. Te empieza a llenar de tu Espíritu Santo, de su presencia. Te empieza a quitar lo que te hace daño, lo que te quita, lo que te hace daño. Porque es fácil decirlo. Pero cuando uno está de rodillas a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, Señor, no puedo más. Señor, mírame a mí aquí, Señor. Señor, dame fuerza porque esto es difícil. Si tú dices, el Señor viene y no te preocupes, sierva, no te preocupes, que mira, algo camino te resta con mi bebé, que la presencia de Dios está contigo, no te preocupes. Y mi esposa ahí me da la mano y me da fuerza en medio de todo, y yo oro por ella, ella ora por mí. Por eso es que el enemigo se enoja, porque seguimos llevando el evangelio, porque somos una iglesia pequeña, pero lleno de la unción. Somos una iglesia pequeña, pero lleno de la presencia del Señor. Y a veces hay cosas espirituales que nos detienen. Que el Señor viene y te dice, ay, salgo de la iglesia bien gozoso. Y viene, cuando me olvido y viene allá para primeras ataduras. Y el Señor te dice, pero ¿qué pasa, siervo? ¿Qué pasa? Porque te atas y vuelves otra vez y ve otro momento, la segunda atadura, y vuelves a caer de rodillas. Y viene el Señor, te dice, pero ¿qué pasa si te estoy dando fuerza? Te estoy dando fuerza y te sigues atando, te sigues con las cosas del mundo, porque el mundo quiere destruirte, el mundo quiere atarte con estas cadenas que pesan, que la vida tuya cambia, que la vida espiritual cambia. Pero ahí viene el Señor, empieza y viene el enemigo lo último y te tira al suelo completamente. Y llega alguien, la pastora, le pone la mano a la pastora así, a tu hija, y ahí Dios empieza a trabajar, a orar y a quitar las cadenas. Y empieza Dios a trabajar con esa oveja que está atada. Y Dios empieza bien a liberarte y a llenarte de tu presencia. Y empieza a levantarte poco a poco. ¿Por qué? Porque iglesia, porque Dios viene llena de la unción, llena del poder,
llena del fuego, porque no hay cadenas que el enemigo quiera tirar en contra de iglesia que sean rotas. Los pastores, los que oran por las ovejas, los que oran por los siervos de Dios, los que oran por cada oveja, aunque la ve la condición que esté, aunque esté atada, aunque esté con miles de demonios, ve esa oveja y le dice: mira, todavía tengo esperanza porque tengo un Dios que salva, tengo un Dios que rescata, tengo un Dios que liberta. Y se me libertó a mí, que salí de una jaula física y una jaula espiritual. Te puede libertar a ti, te puede cambiar, te puede dar vida. Y vemos a este hombre. Y el Señor lo libertó. Los demonios se fueron para un hato de cerdo. Y le pidieron permiso. Porque cuando Dios está en la casa, tiene que pedir permiso al enemigo. Porque cuando Dios se pasea en el lugar, tiene que pedir permiso. Porque cuando Dios está en este lugar, el enemigo tiene que pedir permiso. Y por eso dice: las cadenas se rompen porque Jesús llegó. Las cadenas se rompen porque Jesús llegó. Y nosotros los creyentes somos agradecidos de ser libres. Porque en la China matan a los pastores. Porque en el mundo entero matan a los que le sirven a Dios. Y aquí en Puerto Rico tenemos poder, la oportunidad de poder adorar a Dios. Libre albedrío. La libertad de expresión, discúlpeme, que esa es mucha palabra para mí. Por eso en esta mañana tan hermosa vemos a este hombre en la Biblia que vino y después que fue libre fue donde el maestro y le dijo: maestro, yo quiero ir contigo. Maestro, yo quiero dar tus pasos. Maestro, estaba comprometido. Yo quiero servirte. Maestro, heme aquí. Heme aquí, maestro. Yo quiero seguir caminando con los tuyos. Y el maestro le dijo: no. Vete a los tuyos. A los que te han visto. A los que se burlaron de ti. A los que te insultaron cuando estabas en la condición que estabas. A los que se burlan a través de las redes porque le sirves a Dios. O se burlaban cuando la condición que estabas antes. Vete donde de ellos y ven y dile: soy libre. Soy libre porque el Señor me libertó. Y vean en qué condición tú estás actual. Y te vean bonito. Quizá con más libras. Quizás diferente, pero está bonito, porque el Señor, cuando llegas a los pies del Maestro, te da valor, te ayuda, te transforma, cambia tu vida por completo, porque el Señor quiere que nosotros seamos entregados al Evangelio. En esta mañana, iglesia, yo no sé, pero la presencia de Dios está aquí. Yo no sé en qué momento tú viniste aquí, en qué situación viniste. Yo no sé si tenemos ataduras, si te sientes que no puedes más, como yo me sentí un día. El Señor te dice: ven a tus pies y sé libre, que yo te voy a ayudar, te voy a proteger, te voy a levantar de la condición que estés. Sin importar lo que estés viviendo, iglesia. Sin importar lo que estés pasando allá a la distancia. Simplemente entrégale tu corazón a Cristo allá a la distancia. Si en algún momento tomó una falta al Señor, dice el Señor: si te arrepientes, si dice: hasta aquí, Señor, llegué. Libértame.
Tú eres el único que me puedes libertar. Y el Señor te va a decir: hoy eres libre. Hoy eres libre. Sin importar cómo nos encontremos. Le damos gracias al Señor. Porque hace 6 años atrás me convertí a los pies de Jesucristo. Hace 6 años atrás vine al Señor. Vine hecho pedazo. Vine confundido. Pero el Señor me libertó. Me levantó. Me rescató. Y me hizo un hombre nuevo. Dios les bendiga. Dios les guarde a Pastora con nosotros. Que quiera oración, pasa al altar.